El título del mensaje de hoy es: no te preocupes, confía en Dios. ¿Por qué será que Dios nos está diciendo que no nos preocupemos, sino que confiemos en Él? Y de eso vamos a hablar en esta mañana. ¿Por qué no le decís al que está al lado tuyo: no te preocupes, confía en Dios? Confía en Dios. Y vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Lo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Y dice así la palabra de Dios: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Amén. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Le está hablando ahí en el sermón de la montaña a toda esa multitud, a sus discípulos. Y les está enseñando estos principios. Jesús nos dice: no se preocupen. Decíselo al que está al lado tuyo. Jesús te dice: no te preocupes. Si estás preocupado, hoy tienes que irte de aquí sin preocupaciones. ¿Cuántos están preocupados hoy? A ver, ¿cuántos han venido preocupados, afanados, nerviosos? Fíjense en que Jesús nos está diciendo que no nos preocupemos. Pero en todo el pasaje que leímos, Él no lo dijo una sola vez, sino que Él lo volvió a decir, lo volvió a afirmar y lo volvió a confirmar varias veces. No se preocupen. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque Él quiere que se nos grabe, Él quiere enseñarnos en esta mañana, y que no nos vayamos de este lugar sabiendo que no debemos preocuparnos, sino que debemos confiar en Dios. Eso es lo que Dios quiere, que todos los que estamos aquí hoy salgamos dejando las preocupaciones a un lado, en los pies de Jesucristo, y confiar en que Dios tiene todo
para nuestras necesidades. Amén. Fíjense en cuántas veces lo dijo Jesús. En el versículo 25, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. En el versículo 27, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Otra versión dice, ¿quién por mucho que se afane podrá añadir a su estatura un codo? ¿Cuántos chiquititos hay aquí hoy en día? Como dicen en México, chaparritos. Lo único que podés hacer para crecer un poquito es ponerte unos tacones y ya. Porque afanándote, no vas a crecer nada. No lo dijo yo, lo dijo Jesús. Versículo 28, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Versículo 31, así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Versículo 34, así que no se preocupen por el mañana. ¡Wow! Y no solamente Jesús está mencionando tantas veces, no se preocupen en este texto, sino que 3 veces de todas estas menciones Jesús lo ordena, lo da como orden explícitamente a todos sus hijos. Le dicen, ustedes tienen prohibido preocuparse. En el versículo 25, en el versículo 31 y en el 34, Él ordena, Él da una orden, Él da un mandamiento y dice, no se preocupen. ¿Y qué hacemos con los mandamientos de Dios nosotros? ¿O no creemos que es un mandamiento? No es lo mismo que cuando Jesús dijo, no mientan, es el mismo que dijo, no se preocupen. No se preocupen, también lo podemos traducir como no estén afanosos, no se angustien, no se inquieten, no se turben, no se pongan nerviosos. Todo eso es lo que Jesús nos está diciendo. Pero ¿por cuáles cosas? No debemos preocuparnos, no debemos afanarnos, no debemos ponernos ansiosos, no debemos ponernos nerviosos ni angustiados. ¿Por cuáles cosas Jesús nos está hablando aquí que no debemos preocuparnos? Él no está hablando aquí ni está diciendo que no nos preocupemos, o no está hablando de las cosas lujosas o extravagantes. Jesús aquí no está diciendo, no te afanes porque no puedes tener un BMW, un Maserati parqueado en la puerta de tu casa. Él no está diciendo eso. Él no está diciendo ahí, no te preocupes, no te afanes, porque tú no puedes tener una mansión de 6, 7 cuartos, 4, 5 baños, con un garage para 6 carros. Él está diciendo eso. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ninguna intención de alimentar tu codicia y tus malos deseos, de avaricia, de egoísmo, de vanidad y de orgullo. Si no te lo diría, pero como te hace daño, Él no está hablando de eso aquí. Él está hablando aquí de las cosas que son necesarias para el sostén de nuestra vida. ¿Cuáles son esas cosas que necesitamos para vivir? La comida, la bebida, el vestido. Necesitamos estas cosas para la preservación de nuestra vida. La comida y la bebida. Necesitamos el alimento. Necesitamos preservar nuestra vida. Y también necesitamos protección, comodidad en nuestros cuerpos. Por eso dice, tampoco se preocupen por el vestido. Ahora, todos nosotros nos preocupamos por estas cosas. Todas estas cosas
en base a la preservación y a la protección, nos preocupan, porque es algo inherente en el ser humano. No podemos estar indiferentes y decir, bueno, que me llegue la comida. No, tenemos que estar afanados y preocupados por estas cosas porque es inherente. ¿Por qué ustedes creen que los bebés lloran cuando tienen hambre? Porque ¿qué quieren? ¿Están afanados por qué? Por la comida. Necesitan comer y están a gritos pidiendo comida. Ya nacemos con esa necesidad. Y es una preocupación que desde que nacemos continuamos por el resto de nuestra vida con esa necesidad, con esa preocupación de ser satisfechos en esas necesidades. Y esta necesidad es algo que Dios usa como instrumento para que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos. Porque si yo no tuviera hambre, no me alimentaría. Si no necesito cubrirme mi cuerpo del frío o del calor, no lo haría. Pero Dios creó esa necesidad en mí para preservar mi vida. Y por eso, como Jesús sabe que fuimos creados con esa preocupación, Él quiere enseñarnos cómo manejar esa preocupación de una forma correcta y adecuada. Amén. Porque si no lo hacemos, algo que Dios nos dio como una bendición se puede convertir en una maldición. Porque si no lo hacemos correctamente, está comprobado, la ciencia lo ha comprobado, que la preocupación, la ansiedad, enferma nuestros cuerpos. Nos trae enfermedades como la gastritis, la úlcera, enfermedades en los huesos, en el corazón y otras muchas más. Por eso cuando usted va al médico y usted sufre de alguna de estas enfermedades y le hacen chequeos y no le encuentran ninguna causa, ¿qué es lo que le dicen? Usted tiene estrés. Usted está angustiado, usted está afanado, usted está preocupado de una manera incorrecta, no como Dios quiere que usted lleve a cabo esta preocupación. Por eso que si no lo hacemos a la manera de Dios, vamos a sufrir. En Argentina, cuando a usted lo ven angustiado, preocupado por alguna razón, le dicen, no te hagas mala sangre. Como diciendo, no vale la pena que te enfermes por eso. Decir mala sangre es, no te enfermes. Poner mal a la sangre, crearle una enfermedad a la sangre. Pero saben que también la preocupación, la angustia, el afán, nos produce algo mucho más grave todavía, que nos enferma espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando estamos preocupados y afanados, perdemos la fe, perdemos las promesas de Dios. Y la palabra de Dios, por más que la escuchemos, no nos hace efecto. Quiere decir que el efecto que causa en nosotros la preocupación, el afán y la ansiedad puede ser devastador para nuestras vidas. Devastador para nuestras vidas. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Y cuando hablamos de que es devastador, es devastador.
¿Por qué muchas personas vienen a la iglesia domingo tras domingo y la palabra de Dios predicada no parece estar haciendo ningún efecto en ellos? ¿Por qué? Posiblemente sea porque el afán y la ansiedad por las cosas de este mundo están desplazando, están ahogando la palabra que se les predica. Y el problema no está en la palabra predicada, porque la palabra que se predica es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva, es poderosa y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta el alma y discierne el corazón y los pensamientos. El problema no está en la palabra, el problema está en el corazón lleno de ansiedad que está recibiendo la palabra. Lleno de preocupaciones por las cosas de este mundo. Preocupado. Ay, yo quiero tener esa casa. Ay, yo quiero tener ese barco. Ay, yo quiero tener esa mansión. Ay, yo quiero hacer esas fiestas. Yo quiero tener más. Y eso se llama codicia, avaricia. Que lo único que hace es juntar, querer más. Yo no me conformo con un solo televisor en mi casa. Yo tengo que tener uno en cada cuarto. Y ahí nos empezamos a endeudar. Las mujeres no se conforman con 3 o 4 pares de zapatos, es normal, ¿no? Tienen que tener un closet lleno de zapatos. Que cuando entran al closet, lo primero que dicen, no tengo nada que ponerme. Y entonces se preocupan, ¿o no? ¿Qué me voy a poner? No tengo nada. Y ahí tiene una fila de zapatos. Es que ese me lo vieron ayer, el otro lo usé el mes pasado y el otro... Un ejemplo. Pero así estamos afanados en tantas cosas. Nuestro corazón lleno de esos afanes que venimos a la iglesia, escuchamos la palabra y así como entramos, salimos. No nos hizo nada. Peor todavía, porque seguimos viniendo y ni crecemos, ni conocemos la palabra, ni cambiamos, ni la gente nos ve diferentes, porque hay un corazón lleno de preocupaciones por las cosas de este mundo. Por eso Jesús dice que la preocupación y la ansiedad ahogan la palabra y no produce fruto. No hay frutos. Y toda la semana pasada Dios nos vino hablando a través del fruto que tenemos que dar como cristianos. Pero no lo damos porque hay un corazón que está excesivamente afanado, ansioso, nervioso, preocupado por las cosas de este mundo. Este era el problema que tenía Marta, la hermana de Lázaro, ¿se acuerdan? Jesús, el mismo Jesús, la misma presencia de Dios entra en la casa de Marta y María. El mismo Jesús llevando la palabra y enseñándoles la palabra en esa casa. Pero había una mujer que tenía su corazón, dice, turbado, preocupado por los quehaceres de la vida, afanada. Que Jesús le dice, porque claro, le da la queja a Jesús de que su hermana estaba allí aprovechando, dándole el primer lugar, dándole el tiempo que ella tenía en ese momento, porque no lo podía perder. Jesús estaba en su casa. Y María aprovechando ese momento, ese tiempo, recibiendo lo que Jesús les estaba entregando, la enseñanza que Jesús le estaba dando, y ella estaba ahí apasionada escuchando a Jesús. Pero Marta estaba toda afanada y preocupada por las cosas de la casa. Le dice a Jesús, oye, mire esa mujer, qué desagradecida, me ve a mí aquí limpiando todo y ella ahí sentada a tus pies. Que Jesús le tiene que decir, ay, Marta, Marta,
afanada, estás tan afanada, estás tan turbada, que la palabra que te doy se ahoga. Me conoces tanto tiempo, pero la palabra que te ha dado no ha dado fruto en ti. No puedes reconocer quién está en tu casa. Si lo reconocieras, estarías también con María. Pero estás tan afanada por las cosas de este mundo. Lo mismo que le pasa a Marta, le pasa a la iglesia hoy en día. Jesús prometió a su iglesia que donde estuvieran 2 o 3 reunidos allí en su nombre, Jesús, ¿qué prometió? Yo voy a estar ahí juntamente con ellos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué muchas personas que vienen a la iglesia domingo tras domingo, aquí donde está la presencia de Dios, aquí donde se mueve el poder del Espíritu Santo, y sin embargo se van de este lugar de la misma manera como llegaron? Y no se les ve crecimiento, y no se les ve más pasión por amar a Jesús y servir a Jesús. ¿Por qué? Porque el afán y la ansiedad por las cosas de este mundo ahogan la palabra, desplazan a la palabra de sus vidas, y por lo tanto entonces esa palabra no puede dar fruto. Pero todavía Jesús nos habla más profundo, Él va más profundo todavía, porque dice que cuando Él venga, muchos no estarán preparados para su venida. Lucas 21, versículos 25, 27 y 34. Y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejos por los mares rugientes y las mareas extrañas. ¿Cuándo será todo eso? En el versículo 27, entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Es decir, que Cristo viene otra vez. Él viene otra vez, de eso no hay ninguna duda. Pero el versículo 34 dice, tengan cuidado. No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, y ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos. ¿Qué son las cosas que te van a agarrar desprevenido? Te van a desviar de la palabra. Las preocupaciones, los afanes de esta vida, las parrandas, las borracheras, la mucha rumba, ahogan la palabra y no estarás listo cuando venga Jesús. Y esto sí que es devastador. Perder el alma. Quedarte aquí y no ir con Jesús a la vida eterna, eso sí es devastador. La ansiedad, la preocupación y el afán es algo muy, pero muy serio para tenerlo en cuenta y para que hoy abramos nuestros ojos, nuestros oídos, que al salir de aquí nos vayamos con la palabra de Dios haciendo efecto en nuestro corazón. Pero antes de continuar, quisiera hacer una aclaración en todo lo que hemos hablado hasta el momento. Porque Jesús aquí está diciendo, no te preocupes. Jesús aquí no está diciendo, no trabajes. Amén. Él está diciendo, no te preocupes, no está diciendo, no trabajes. Porque algunos leen esto. No te preocupes, bueno, no trabajes por las cosas
el vestido y la bebida y la comida porque Dios te la va a traer. No está diciendo eso. Muchos cuidado con aquellos vagos que toman esta palabra para quedarse en su casa y esperando que Dios le traiga la comida a su boca. Jesús de ninguna manera está hablando de esto, porque si vamos a los textos paralelos que Jesús nos enseña en su palabra, en Tesalonicenses encontramos que Dios dice, el que no trabaja, que tampoco coma. Entonces para comer hay que trabajar. En Efesios dice, el que robaba, que no robe más, sino que haga ¿qué? Trabaje para sustentar a los suyos y tener para compartir con otros. Trabajar. Dios estableció el trabajo como el medio de conseguir las cosas que te harán falta para la preservación y protección de tu vida. Amén. Dios estableció el trabajo para que por ese medio honradamente usted pueda acceder a conseguir el alimento, la bebida y el vestido. Porque es mandamiento de Dios trabajar. Él dijo, 6 días trabajarás y 1 descansarás. Aún más profundo, Pablo le dice a Timoteo, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces estamos aclarando y estamos viendo con mucha claridad que aquí Jesús nos manda a que no estemos ansiosos y ni estemos preocupados por las cosas de este mundo, sino que trabajemos, pero que no tengamos miedo, que no nos angustiemos, pensando que a pesar de que estoy trabajando, no me va a alcanzar el dinero, no voy a poder llevar los niños a la escuela, que a pesar de que estoy trabajando no voy a poder pagar la renta. Hoy, a pesar de que estoy trabajando, no me alcanza para pagar las cuentas del hospital, que cuando vine es una cuenta muy alta. Jesús está diciendo, no te preocupes, ¿estás trabajando? ¿Estás haciendo honradamente lo que tienes que hacer? Entonces no te pongas nervioso, no te hagas mala sangre, no te afanes, no te preocupes, porque Él cubrirá todas tus necesidades. Él te dice, yo me encargaré de todas tus necesidades, porque tú eres mi hijo. Jesús nunca prohibió el trabajo. Lo que sí Jesús prohíbe es la angustia y el afán, la preocupación por conseguir todas estas cosas. ¿Lo crees? La orden de Dios es no preocuparnos por ninguna de estas cosas. Dios no nos da un consejo, Él no nos da una opción, sino que el Dios nos da una orden. No se preocupen por ninguna de estas cosas, comida, bebida, vestido. Y si es una orden de Dios, que no nos afanemos, significa que si yo me afano o si yo me preocupo, cuando Dios me ordena que no lo haga, ¿qué estoy haciendo? Desobedeciendo. ¿Y la desobediencia qué es? ¿Estoy qué? Pecando. ¿Lo han visto alguna vez ustedes así de serio este pasaje? Que si me afano, si me preocupo, estoy pecando. Porque no estoy obedeciendo y mucho menos estoy creyendo en un Dios que todo lo puede. Mucho menos estoy creyendo que Dios me prometió a sus hijos que nada nos faltará. Que Él nos proveerá de acuerdo a sus riquezas en gloria. Que Él se encargará de nosotros. Por tanto, no te preocupes, y menos por el día de mañana. Porque sin fe, si yo no creo, no voy a poder agradar a Dios.
Imagínese usted lo siguiente. Un hijo ve a su padre regando las flores de su jardín y dándole migajas de pan a las aves que llegaban. Y el hijo le dice a su padre: papi, yo vi cómo tú cuidas de las flores y de las aves que llegan, pero yo tengo mucho miedo que un día tú no me des comida y me dejes morir de hambre. ¿Cómo se sentiría ese padre al tener un hijo que piensa eso de él? ¿Cómo se hubiera sentido usted si viene su hijo y le dice eso a usted? ¿Bien? ¿Usted qué le hubiera dicho a su hijo? Lo mismo que Dios nos responde a nosotros. Tranquilo, hijo, no te preocupes. Tu papá se va a encargar de que no te falte nada. Así es como Dios se siente cuando nosotros no le creemos. Cuando nosotros como hijos de Él, en vez de creerle, en vez de confiar, en vez de dormir tranquilo, estamos angustiados, estamos preocupados, estamos afanados, estamos nerviosos, porque no sabemos si vamos a poder comer, no sabemos si vamos a poder beber, no sabemos si vamos a poder vestirnos. Y con esa actitud le estamos diciendo a Dios: Dios, yo no sé si tú lo vas a poder hacer por mí. Si usted siendo padre viene su hijo y usted se siente mal, ¿cómo se está sintiendo Dios con nosotros? Que estamos afanados y preocupados. Jesús dice: ¿qué es más importante? ¿La vida o la comida? ¿Qué es más importante? ¿El cuerpo o el vestido? Como diciendo, Dios te está diciendo: ¿qué es más importante? ¿La vida que la comida? Claro, es la vida, ¿no es cierto? ¿Y quién te dio la vida? Entonces, si yo te di la vida, que es más importante, si yo te formé, si yo creé tu cuerpo, ese cuerpo que es tan complejo, y yo te lo cuido, si yo hice todo eso por vos, ¿tú crees que no te voy a poder dar la comida, el vestido, la bebida? ¿Tú crees que yo no voy a poder hacerlo? Si yo te formé, yo te di la vida. Por eso tienes que creer que también yo te daré todo lo que tú necesites. ¿Y sabes qué otra cosa? Que si tú te preocupas, si tú decides desobedecer a Dios porque eres desobediente, y te quieres preocupar, y te quieres afanar, y te quieres afligir, y no poder dormir, ir al médico que te dé pastillas porque tienes insomnio, porque estás preocupado, porque no sabes qué te pasa, te duele el corazón, te duele el estómago, vomitas mucho, no sabes lo que está pasando contigo. Si tú quieres sentirte así, ¿sabes lo que dice la Biblia? Que todo eso no te sirve de nada. No ganas nada con afanarte. No ganas nada con preocuparte. ¿Quién podrá, por mucho que se afane, crecer 1 centímetro? Tú podrás llorar, afanarte, todo lo que tú quieras, pero no vas a crecer ese centímetro. ¿Quién podrá, por mucho que se afane, vivir más tiempo, agregarle más tiempo a la vida? Algunos piensan: ay, no, que si yo hago ejercicio, si yo voy al gimnasio, si yo me cuido con las comidas, si yo hago eso, yo voy a agregarle más días a mi vida. ¿Quién te dijo que eso es así? Lo que tú haces es le das una mejor calidad de vida a tus días. Vives mejor, más saludable, pero eso no es que agrega más días a tu vida. ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Tú o Dios? Si lo tuvieras tú, entonces voy 24 horas al gimnasio, porque si con esto entonces yo agrego más días a mi vida. Yo he conocido gente muy atleta, gente que se cuidaba con la salud, pero como nadie en el mundo. Murió a los 60 años. Murieron jóvenes. Porque por más que tú te afanes, por más que tú te preocupes, no vas a agregar días a tu vida.
Esto no quiere decir que salgas y empieces a comer comida chatarra, grasa, y no te cuides, empieces a engordar. Y no estamos diciendo eso. ¿Tengas una mejor calidad de vida? Sí, claro. Pero preocuparte, lo que Dios nos quiere decir aquí es que no te sirve de nada enfermarte por preocupación y por afán. El preocuparte, al contrario, no te va a dar una mejor calidad de vida, te va a enfermar. Porque la ansiedad, el afán y la preocupación trae enfermedad al cuerpo, a la mente y al espíritu. El afanarte y el preocuparte no te llevará a solucionar nada. Yo siempre doy este ejemplo porque me quedó tan claro cuando yo lo escuché, que por eso yo sé y lo aplico, para no preocuparme. Si usted tiene un carro y tiene el tanque de gasolina full, y usted sube a ese carro, lo enciende, usted pone en neutro y comienza a acelerar, a darle gas a ese carro y empieza y lo hace tanto hasta que llega el momento en que el tanque de gasolina se le quedó vacío. ¿Usted avanzó algo? Se quedó en el mismo lugar. Eso es lo que pasa, exactamente lo mismo cuando nosotros nos preocupamos. No ganamos nada. Versículo 31 y 32 dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Los incrédulos, los que no conocen a Dios, los que no son hijos de Dios todavía, son los que viven una constante preocupación, afán por las cosas de este mundo. Es que casi ni viven, tan preocupados que están por tener aquello, por acá, por allá, por la vanidad, por la apariencia, por tener una mejor casa, totalmente afanados y viven totalmente desequilibrados. Por eso vemos el mundo allí en Nueva York, en la bolsa, todos desesperados, afanados, preocupados, que cuando viene un bajón, muchos se suicidan, se quitan la vida, porque pusieron todas sus esperanzas en eso. Dice, ellos son los que se preocupan, pero ustedes no deben preocuparse, porque ustedes, dice Dios, son mis hijos. Ellos no tienen a quién recurrir. Ellos no tienen qué hacer, están desesperanzados, están perdidos. Pero ustedes me tienen a mí, dice Dios, yo soy su Padre, yo los cuidaré, yo los sustentaré. Entonces no se preocupen, no se afanen. Dios te dará todo lo que necesitas, porque Él sabe todo lo que tú necesitas y te lo dará cuando tú lo necesitas. Amén. ¿Cuál es la solución? Para no afanarnos entonces, pastor, usted me habló muy bonito de todo esto, no me tengo que afanar, no me tengo que preocupar, pero dígame cómo lo hago. ¿Cuál es la solución? Trabajar honestamente. Y la solución para no preocuparnos, para no afanarnos, para no angustiarnos, la respuesta la encontramos Mateo 6:33. Muchos conocen ese versículo de memoria, ¿no es cierto? Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Ahí está la solución. ¡Wow! Es tan fácil, pastor. Claro. Simplemente tienes que ser como un niño. Ayer yo miraba como el niño de Catherine arriba de la mesa, un niño de 1 año.
y Catherine estaba ahí con los brazos tendidos y el niño, ¡boom!, se le volcaba. Yo lo miraba a eso, ¡wow! Le dije, Catherine, ¡wow!, qué confianza tiene ese niño. Ah, sí, él siempre lo hace, se tira. Así es como debemos ser nosotros. Confiar en que Dios, siempre que nos tiremos, Él va a estar ahí para agarrarnos. Siempre. Entonces, ¿por qué preocuparte? Confía en Dios. Búscalo a Dios. Busca su reino. ¿Y qué quiere decir buscar primero su reino? Significa lo siguiente, y si puede anotarlo, anótelo. ¿Qué significa buscar primero su reino? Significa, no sacrificaré, escuche bien, no sacrificaré el cuidado que debo tener por el avance de la obra de Dios y por el cuidado que debo tener de mi propia alma, por estar ocupado más allá de lo que debo en suplir todas esas cosas. Examínese. No digo que no tenemos que ser diligentes en nuestro trabajo para conseguir todas esas cosas, pero no podemos descuidar el avance del reino de Dios y de su obra por estar ocupado más allá de lo que debo, más allá de lo que debo en suplir esas cosas. Y eso es lo que descuidamos. Para que lo entendamos con más claridad, y ya vamos llegando al final. Para que lo entendamos con más claridad, Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 15. Sin embargo, poco después, el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, mire lo que respondió la viuda. Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Diga, última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Decirle que está al lado tuyo, no tengas miedo. Sigue adelante y hace exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, diga primero, cocina un poco de pan para mí. ¿Van captando la historia? Luego con lo que te sobre, acá estamos hablando en un idioma que no es terrenal. Amén. Luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Wow. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, ¿qué es lo que dice? Siempre, diga, habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta
que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer tus cultivos siempre. Pero ¿cuándo sucede esto? Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre, diga, había suficiente harina y aceite de oliva en sus recipientes. Tal como el Señor, ¿qué? Lo había prometido por medio de Elías. ¿Le queda claro? Elías le dice, dame a mí primero, y luego para ti tu hijo. Póngase usted en el lugar de la viuda. ¿Usted está loco? ¿No ve lo que yo le estoy diciendo? Que me queda un poquito de pan de harina, un poquito de aceite, y cuando lo haga como yo y mi hijo ya no tenemos más nada y nos morimos. ¿Y usted me lo está pidiendo usted? Pero esta mujer, esta viuda, sabía que el que se lo estaba pidiendo era un profeta de Dios. Y en aquel tiempo el profeta representaba la propagación del reino de Dios. Representaba el que llevaba la palabra de Dios. Alimentar a un profeta de Dios era como hoy buscar el reino de Dios y su justicia. Es lo que Dios nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Siempre tendrás lo suficiente. Nunca se te acabará. ¿Cuándo? Cuando tú buscas primero a Dios. Pero ¿qué le daba Elías a cambio cuando le pidió, dame a mí primero? El versículo 14, pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. ¿Qué le estaba dando Elías a cambio de la comida que le estaba dando la viuda? Simplemente una promesa. No le estaba dando otra cosa, le estaba dando ¿qué? Una promesa. Le dijo, dame tu última comida y yo te doy una promesa. Aquí estamos viendo lo que dice Dios en Mateo 6:33. Si esta mujer hubiera sido como muchos de nosotros, racionalistas, que nos ponemos a razonar todo porque somos tan inteligentes que lo tenemos que razonar todo, porque la fe no se nos mete por ningún lado. Y lo tenemos que razonar todo. No, yo tengo que razonar lo que me están diciendo porque a mí no me entra, porque si no es por la razón, entonces yo no lo acepto. Si esta mujer hubiera sido así, ¿qué hubiera hecho? Ella hubiera llegado a la conclusión de que este tipo, yo le tengo que dar algo tangible para que él me dé algo intangible. Yo le doy comida y él me da una promesa. Eso, en mi mente, en mi intelecto, eso no funciona. Eso significa que me están tumbando. Y no lo puedo aceptar. Si ella sigue, como muchos de nosotros, tal vez es lo que estamos haciendo con nuestro intelecto, esta viuda se hubiera quedado con esa última comida y después hubiera muerto. Muchos de nosotros podemos estar haciendo eso, espiritualmente muriéndonos. Pero esta viuda hizo todo lo contrario porque actuó en fe. Buscó primeramente el reino de Dios y luego comprobó que lo que Dios dice, las promesas que Dios da, Él siempre la cumple. Amén. Y es lo que nosotros lidiamos todos los días cuando hacemos nuestro presupuesto y cuando llegamos al presupuesto y nos damos cuenta, no puedo diezmar,
no puedo ofrendar porque el dinero no me alcanza. No me alcanza para hacer aquello, no me alcanza para hacer eso. Yo he planificado todo mi presupuesto de una manera que el diezmo y la ofrenda me saca de mi presupuesto. Y ahí es donde entra en juego el principio que Dios nos está enseñando aquí. Busca primeramente a Dios, más allá de tu intelecto, más allá de tu razonamiento. Entra en fe, en creerle que si Dios te dice que si lo buscas a Él primero, si le das a Él primero, todo lo demás, lo que Él te prometió, se te hará hecho. Yo te hago una pregunta. Cuando tú tienes presiones económicas, ¿cuál es el área de tu presupuesto que tú vas, ¡boom!, sin pensarlo, a recortar primero? ¿Qué es? ¿El diezmo? ¿La ofrenda? Mire lo que pasó con el pueblo de Israel en Ageo, capítulo 1, versículos 2 al 9. Ageo, capítulo 1, versículos 2 al 9. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre este proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. Ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. El pueblo de Israel estaba volviendo del exilio de 70 años de Babilonia a Jerusalén. Y cuando vuelven a Jerusalén comienzan a reconstruir el templo que había sido destruido junto con las murallas de Jerusalén. El templo había sido destruido y cuando llegan comienzan la reconstrucción, pero con el tiempo lo abandonaron y lo descuidaron y dejaron de construir. Y en vez de dedicarse al templo, se empezaron a dedicar a construir sus propias casas y a ponerlas lujosas y bonitas. Mientras que el templo de Dios estaba abandonado y descuidado. Y entonces ahí es donde viene la exhortación de Dios. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el pueblo hizo exactamente lo contrario a lo que dice Mateo 6:33. Exactamente lo contrario. Lo que Jesús nos manda hacer. Porque el pueblo, ¿qué es lo que hizo? Se dedicó primero a buscar las añadiduras y a descuidar el reino de Dios. Cuando Dios dice al revés: primero busquen el reino de Dios y después todo lo demás vendrá añadido. Pero esta gente, ¿qué hizo? Buscó primero las añadiduras y descuidó el buscar a Dios primero. Y como resultado no pudieron encontrar lo que buscaban con tanto afán. Ustedes esperan mucho pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo, porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Hay una aclaración que tenemos que hacer aquí.
Y es que nadie confunda esto con el evangelio de la prosperidad. Estos son dos cosas totalmente diferentes. El evangelio de la prosperidad lo único que te dice es que si trabajamos para Dios y que si le damos dinero a Dios, entonces seremos prosperados en todos nuestros negocios, entonces tendremos casas lujosas, entonces tendremos carros del año último modelo y disfrutaremos de riquezas. Eso es lo que dice el evangelio de la prosperidad, no es lo que Dios está diciendo. Porque muchas veces nosotros como cristianos tenemos que pagar un precio muy alto por nuestra fidelidad a Dios. Y eso significa que muchas veces y en muchas ocasiones tendremos problemas financieros. Tendremos problemas en el orden económico. Jesús nos lo dijo, en el mundo tendrán problemas. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Por eso es que Dios no nos promete riquezas. Lo que Dios promete es suplir para todas nuestras necesidades. Comida, bebida, vestido. Ahora, en algunos casos, bajo la voluntad soberana de Dios, Él decide darle a algunos mucho más de lo que necesitan. Pero eso es Dios y es. Pero no es una promesa para todo el mundo. Amén, iglesia. Porque ustedes creen que cuando Pedro y Juan van al templo a orar, en la puerta había un paralítico, un mendigo que pedía plata porque estaba paralítico, no podía trabajar, era un mendigo. ¿Y qué es lo que le dijo Pedro? ¿Qué le respondió Pedro? Yo no tengo ni plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús. Levanta tu lecho, toma tu lecho, levántate y anda. Amén. Y ese hombre salió caminando de ese lugar. ¿Pero qué le dijo Pedro? No tengo plata ni tengo oro. Lo que Dios nos dice es que la única manera de que nosotros seamos libres de toda preocupación, libres de todo afán, libres de toda ansiedad, es poniendo en orden nuestras prioridades. Amén. En tus prioridades, en el orden de tus prioridades, ¿cuál debe ser la primera prioridad que tú debes tener? Dios. Busca a Dios. Busca que su reino se extienda, que su palabra corra por todos lados, que todos la escuchen, porque esta es la voluntad de Dios, que todos conozcan la verdad. Apoya la obra de Dios para que el reino de Dios se extienda. Y buscar el reino de Dios también es vivir en santidad, es alejarte del mundo, dejar de coquetear con el mundo para dedicarte de lleno a buscar el reino de Dios. La voluntad de Dios a tu vida, el gobierno de Dios a tu vida, lo que cantábamos hoy. Hágase tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo. Amén. Eso es lo que tenemos que buscar. Esa es la solución, porque sin santidad nadie verá a Dios. Hoy tienes que irte de aquí obedeciendo la orden de Dios. Hoy tienes que irte de aquí obedeciendo de que Dios te dice de qué no debes, ¿qué? Afanarte, no debes preocuparte, no debes angustiarte, no debes ponerte nervioso, no debes hacerte mala sangre por lo que necesitas, sino tú ¿qué tienes que hacer? Tienes que ser diligente en tu trabajo, confiar en Dios, que si Él alimenta a las aves y viste a los lirios del campo, Él te cuidará también a ti porque tú eres su hijo. ¿Y qué te toca hacer a ti para que esto ocurra? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te vendrán añadido. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Amén.